Comunicación política y AI. Bienvenidos a este segundo episodio de esta serie donde estamos analizando cómo la inteligencia artificial ha influenciado en esta campaña electoral que estamos viviendo. Hola Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, nuevamente estando aquí contigo y cómo vamos a analizar con datos y la inteligencia artificial nos permite dar con precisión las informaciones. Esta serie ha sido creada para poder analizar varios esquemas dentro de la campaña que se está dando a la luz de lo que es la inteligencia artificial. Y en este episodio, que es el segundo de esta serie, vamos a hablar sobre el debate presidencial que se llevó a cabo. Y cómo este debate, muchos decían que no sumó, pero definitivamente la inteligencia artificial dice que el debate sí está sumando, incluso suma audiencia a los candidatos. Así es. ¿Sabes qué es muy interesante para mí, como ciudadana, que se haya llevado a cabo este debate? Y quiero, de hecho, deseo que esto se quede como parte de nuestra cultura política. Nosotros, digamos que estábamos un poquito atrás en correspondencia con otros países donde eso ya es histórico. Los debates, de hecho, la gente siempre que piensa en debate se va a los Estados Unidos y piensa en ese famoso debate entre Kennedy y Nixon, pero realmente los debates nacen en la antigua Grecia, donde en el Ágora se hablaba de todos los temas políticos y se tenía la idea de que cuando tú dilucidabas temas en público, tú llegabas a reflexiones profundas. Obviamente, dentro de lo que es la comunicación política, el uso de la radio y de la televisión, ese famoso debate entre Kennedy y Nixon marcó un hito. Pero aquí, culturalmente, no se suele ir a debate porque el que siente que está ganado, siente que arriesga. Y el hecho de que ahora se haya accedido a hacer un debate, no solamente presidencial, sino también a nivel senatorial, a nivel de diputados, me parece sumamente interesante. El último debate que nosotros tuvimos a nivel político en República Dominicana fue en los años 60, fue el profesor Bosch, y fue también en unas elecciones presidenciales, y fue ahora en el 2024, o sea, de los años 60 al 2024, cuando volvemos a tener esta experiencia. ¿Tú cómo te sientes como, no solamente como experto en todo lo que tiene que ver con tendencias, manejo de redes, como ciudadano, con el hecho de que en estas elecciones hayamos tenido esta iniciativa y que la hayan abrazado políticos y candidatos? Si lo vemos por el tema de los datos, definitivamente creo que el debate sí se queda. Para que ustedes tengan una idea, la generación de contenido antes del debate se publicaron más de 130.800 publicaciones en internet, donde se interactuaron 585.300 interacciones con estos contenidos. Y estoy hablando solamente en República Dominicana. Esto generó más de 2.333 millones de impresiones. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso es antes de iniciar el debate. Es decir, esa semana hacia atrás, contando los últimos 7 días, para que ustedes vean el impacto. Y durante el debate generó en diferentes redes sociales hasta cambiar el nivel de calidad de audiencia de estos candidatos a través de sus propias redes sociales. Yo creo que las personas también han tenido una oportunidad de oro de entender un poquito más las capacidades de sus candidatos, de ver de cerca sus discursos. Nos gustaría hoy hacer este programa un análisis en 2 niveles. Vamos a analizar la parte tecnológica de cómo medimos con inteligencia artificial el crecimiento, el comportamiento de la audiencia frente al comportamiento de los candidatos, y también desde la parte comunicativa, el proceso del debate. En general, yo considero que fue un buen ejercicio, aunque creo que el debate pudo haber sido más dinámico. Yo vi un Luis Abinader que definitivamente fue preparado, fue con data, fue con números, tenía una idea de por dónde iban a ir, digamos, como los tiros, pero también vi un debate en el que básicamente los dos candidatos de la oposición se dedicaron a hablar de la situación del país desde su perspectiva, mientras que el presidente en funciones defendía su gestión. Y entonces yo extrañé dedicar más tiempo a las propuestas de estos candidatos. Mira, lo más interesante del debate es el lenguaje no verbal que se vio, fortaleció a algunos candidatos y debilitó a otros. ¿Cuáles salieron fortalecidas? En este proceso se fortaleció Luis Abinader y Abel Martínez. Lamentablemente, Leonel Fernández fue el que mejor manejo tenía, incluso tenía todas las informaciones, habló con números y esto fue su gran fortaleza, pero el lenguaje no verbal se veía una persona cansada, eso es la impresión, incluso su posición no era la más adecuada, denotaba mayor edad de la que realmente él tenía, se notaba debilidad, mientras se veía los otros candidatos, se veía con mayor vigor, con mayor carácter, se veía una imagen
más atractiva para el público que estaba consumiendo. Muchos a veces no entraron y profundizaron dentro de sus propuestas. Cuando tocaban el medio ambiente, la pregunta fue, en las ciudades, ¿cómo usted haría en el tema medioambiental? Yo entendí perfectamente que querían tocar el tema de las ciudades más inteligentes, con ambiente más adecuado para tema urbanístico, menos contaminación, pero todo el mundo, los candidatos se fueron con propuestas generales, no se fueron a la pregunta en sí. E incluso se notó que en algunas preguntas ninguno de los tres tocaron el tema a profundidad. E incluso hubo un caso, el candidato presidente lo que estaba era más defendiendo su gestión. Así es. Pero no escuchamos qué es lo que estaba proponiendo para estos próximos 4 años. Yo lo sentí más como una especie de rendición de cuentas o como tener la oportunidad de defender la gestión que hiciste frente a las personas con las que estás contendiendo, ¿no? Pero creo que es entendible a la luz de que es la primera vez en muchísimo tiempo que hacemos este ejercicio y yo creo que nuestros políticos también se tienen que acostumbrar. El doctor Leonel Fernández es una persona que, como todos sabemos, sumamente brillante, es un intelectual con un gran dominio de la palabra y sí se puso eso como siempre de manifiesto, el dominio que tenía de las cifras. De hecho, creo que donde le pudo haber llevado ventaja al presidente es cuando el presidente daba algunas cifras y el doctor Leonel Fernández rectificaba el significado de esa cifra. Y lo que manejamos estadísticas sabemos perfectamente que cuando tú trabajas con grandes volúmenes de datos, tú puedes dar cierta interpretación a una tendencia, pero que cuando tú te introduces en los números, segmentas y analizas de dónde viene la data, el comportamiento, lo divides entre el tiempo y sacas una media, tú puedes tener una lectura muy diferente de una data. Y eso lo puso de manifiesto el doctor Leonel Fernández, que llegó un momento en que ya el presidente Abinader le dijo, bueno, esos son las estadísticas, esos son los números que hay, como yo no voy a seguir empujando sobre esto. Si tú dices que son así, yo te digo que no, es como no me voy a trancar aquí. Vamos a poner el antes, durante y después del debate. Lo interesante es que 27 provincias estaban interactuando, 35,000 publicaciones, 213,000 interacciones. Es decir, aquí la gente que dicen que la frontera está desconectada, todo lo contrario, todo el área fronteriza estaba participando, exceptuando Pedernales y el Ceibo. Entonces, durante el debate, esto subió a 29,700 publicaciones, más de 133,000 interacciones durante el debate. Y después del debate se publicaron 35,000 publicaciones, más de 213,000 interacciones, lo que indica que la ciudadanía sí estaba en el debate. Y la ciudadanía abrazó el debate. Y el país, estamos hablando que de las 32 provincias, 30 interactuaron constantemente antes, durante y después del debate. Y eso nos deja un sabor muy positivo de que los ciudadanos sí estaban opinando. Y eso que solamente estábamos viendo la República Dominicana. Sí. Excluimos todo lo que sucedió en el exterior y cómo los ciudadanos sí interactuaron. Y lo más interesante es que esto cambió los niveles de audiencia de los propios candidatos. O sea que en materia de posicionamiento hay una relación directamente proporcional en lo que está pasando ahora en las redes de los candidatos y su actuación en el debate. Sí. Mire algo interesante. Vamos a verlo por candidato. A ver. Se mide lo que es Access Quality Score, es nivel de calidad de audiencia. Cuando hablamos de nivel de calidad de audiencia, estamos viendo solamente personas reales e influencers que están interactuando con una marca, así que siguen a esa marca específica y están consumiendo esos contenidos. ¿Qué sucedió? Que durante el debate, el mismo día del debate, cada uno publicó entre 22 y 9 publicaciones entre los tres candidatos. Luis Abinader tenía un nivel de calidad de audiencia en 48. Para que usted tenga una idea, cuando se considera una persona muy influyente, tiene que ser 62. Es decir, cuando contratan a un influencer para promocionar una marca, siempre buscan que esté por encima de 62. El presidente, durante el debate, tenía 1,600,000 seguidores. De ese 1,600,000 seguidores, su audiencia de calidad es 999,800 usuarios. Sí, anteriormente tenía apenas unos 600,000 o 500,000. Ahora, vamos a redondear que es 1,000,000. De ese millón son 653,000 personas de la República Dominicana. Siendo una red social como Instagram, la fortaleza es la mujer, el 53% eran mujeres. Wow. Eso te indica que esa audiencia de calidad fue muy favorable para el presidente, porque antes del debate tenía un 48, durante el debate subió a 58 y se mantuvo en 57 después del debate. Sí, 2-3 días después ganó audiencia. Si hablamos de 1,000,000 de personas, tú subir de 48
48 a un 58 son 10 puntos. Y en redes sociales, en cuestión de horas, tú lograr eso es un éxito muy especial. O sea que él salió muy fortalecido. Salió fortalecido y mantuvo una audiencia cautiva nueva. Solamente estamos analizando una red social. Si vemos a Leonel Fernández, que apenas con 508,000 seguidores, esa audiencia de calidad fueron 309,600. Y el 66% era de la República Dominicana. Él mantuvo un equilibrio, 50% hombres, 50% mujeres. Es decir, no logró cautivar el público femenino, que es mayoritariamente en Instagram, pero de esa audiencia, de esos 309,000, el 12% era de la capital. Y eso fue un dato interesante que fue positivo para él. Ahora, fue el que menos creció a nivel de calidad de audiencia, porque él estaba en 41, subió a 43 y se mantuvo en 43. Un crecimiento de 2 puntos. De 2 puntos, no perdió ese crecimiento, pero a diferencia que el presidente sí perdió unos puntos, pero el crecimiento que tuvo fue de un 10% y solamente perdió 10. Es decir, que se quedó con 8 puntos adicionales que no contaba. Y eso, a diferencia con Leonel Fernández, sí tuvo un mayor crecimiento, y Leonel, que no crecía, el debate lo ayudó a crecer 2 puntos adicionales. En el caso de Abel, que fue también una de las grandes sorpresas, siendo el que tiene menos seguidores en estas redes sociales, que apenas tenía un crecimiento a nivel de calidad de audiencia, era de un 43, subió un 47. Subió 5 puntos durante el debate, cambió el posicionamiento, y los niveles de audiencia de Abel también fueron muy favorables. De una posición que estaba muy alejada a todos los demás, Abel logró un crecimiento muy favorable porque cautivó incluso en el público femenino. Y esto no se podía ver anteriormente porque apenas con 333,000 seguidores es el que tiene más bajo nivel de seguidores, pero esa calidad de audiencia está más próxima a la cantidad. Es decir, de los 333,000, 222,100 era su audiencia de calidad. Es decir, pocos seguidores, pero de calidad. Realmente impactan los debates. Estamos hablando de que Abel Martínez, que es una persona que tiene una carrera política notable, pero a pesar de eso se está enfrentando a dos titanes. Estamos hablando de una persona como Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República varias veces, y un gobierno como el de Luis Abinader, que tiene una alta tasa de favoritismo en la población. De hecho, salió en un ranking entre los presidentes mejor valorados de Latinoamérica. No, mire, y también fue a nivel de público, de género, fue el que más creció, un 60%. Es decir, si lo vemos a nivel de género, el 60% de esa audiencia eran mujeres. Es decir, que si lo vemos en el punto de vista de esa calidad de audiencia que creció, fue el que más creció en el género femenino. Y esa es una de las razones por las que las personas que están mejor posicionadas en una candidatura, en contextos de campaña, son las que no suelen querer ir a un debate porque tienen que perder. Es decir, el que está mejor posicionado tiene más que arriesgar en un debate que el que no. El que no, si se comporta de la manera adecuada y si se prepara, solamente puede estadísticamente subir. A nivel de discurso, cada uno de ellos tenía una línea muy diferenciada en base a su situación. O sea, vimos a un Abinader centrado en exponer los resultados de su gestión. Vimos a un Leonel Fernández con un dominio muy grande de las cifras del estado del país, con un punto de vista crítico, como de todas las cosas a las que no se le ha dado seguimiento. Y vimos a un Abel que está muy enfocado en pintar un escenario de un país que necesita desesperadamente un cambio de situación. Particularmente, como estratega y como ciudadana, yo creo que la campaña de Abel pudo quizás afinar un poco más el discurso, en el sentido de que aguanta que falta poco, que es el eslogan de campaña. No es muy coherente con la situación actual. Es decir, nosotros no tenemos una situación a nivel de país desesperada. Es verdad que venimos de un contexto de pospandemia, pero hay que reconocer que se ha hecho una buena gestión respecto al turismo, que hemos seguido creciendo, que nuestra economía está muy fortalecida. Hay muchas cosas que mejorar, pero yo no me hubiese ido como por el lado del desastre para pintar la situación del país. Pero cada uno de ellos, en función del partido al que pertenecen y de su situación actual, tienen un discurso del que agarrarse, y eso fue efectivamente lo que hicieron. Para mí el debate no se notó como en otros debates. No puedo decir este ganó. Para mí los tres quedaron relativamente iguales, pero a nivel digital sí se notó la gran diferencia. Y ahí es que los candidatos deben entender
la importancia del uso de la inteligencia artificial para saber medir los debates. A nivel del público de la televisión, y yo incluso socializando con muchas personas diversas, pude notar que todo el mundo encontró un equilibrio, porque vimos los otros debates, quien sí notó grandes diferencias. Lo vimos en los candidatos senadores de Santiago, se notó una gran diferencia. A nivel del distrito, de la senaduría del distrito, se notó una gran diferencia. Entre las candidatas a vicepresidentes también brillaron personas que fueron buenos expositores, pero a nivel de los presidentes no se vio esa gran diferencia. Pero sí a nivel digital se notó enormemente la gran diferencia entre cada uno de los candidatos en audiencia, e incluso creció más en el género femenino, y cómo ese nivel de calidad de audiencia lo mantuvo después del debate. Impecable tu análisis, Pavel. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Cuando uno se lo está pasando bien, el tiempo vuela. Pero yo diría que las grandes lecciones de este análisis que hemos hecho es, primero, vale la pena participar en debates y prepararse para ello, porque definitivamente la gente los ve. Hay una influencia, hay un comportamiento que se desprende de eso. Y podríamos decir que entonces no hay un gran ganador de este debate a nivel de crecimiento digital, sino que cada quien conquistó un blanco de público específico, aunque el presidente actual salió fortalecido. Mire, yo creo que este debate sí marcó una gran diferencia gracias a la inteligencia artificial. A nivel de los medios tradicionales no se notó esa gran diferencia, pero sí a nivel digital la inteligencia artificial nos permitió ver dónde creció, dónde se fortaleció y dónde permanece esa audiencia. Y cómo la sociedad sí ha demostrado que el debate se va a quedar para las próximas elecciones. Así lo visualizo porque la información y los datos nos indican que la población se conectó en diferentes plataformas, lo vio de medio tradicional, lo vio a través de las redes sociales, interactuó generando contenidos tanto a través de los medios como en sus propias redes sociales y los blogs, y nos indica de que tenemos una nueva sociedad más conectada, más inteligente y toma decisiones a la hora de opinar a través de las redes sociales. Y qué bueno que tengamos la capacidad de medir eso y seguir afinando y mejorando nuestra gestión y nuestro trabajo del día a día. Señores, hasta aquí este episodio. Ha sido un placer, como siempre, Pavel. Pavel de Camps, Esmeralda Montero, una servidora. Nos queda un episodio más de esta serie sobre comunicación política y AI. Hasta otra.